Moi boas e benvidos a un novo vídeo. Como ya sabéis, tenemos grupo oficial del Racing en Primera Federación para la temporada 2026-2027. Nos han tocado los equipos gallegos, asturianos, de Castilla y León, del País Vasco, de La Rioja y de Extremadura. Realmente es muy pronto, obviamente, para analizar todos los equipos. No sabemos qué plantillas van a hacer, qué jugadores se van a ir, a qué equipos, en qué equipos van a acabar. Seguramente hay equipos que van a sorprender con la planificación deportiva para bien y otros para mal. Pero hoy lo que vamos a hacer es una tier list de, así, primeras impresiones con los clubes, de dónde parten, cuáles son sus expectativas y, bueno, mi opinión personal de dónde van a acabar este año en la tabla. Vale, pues como podéis ver, tenemos aquí ya lo que vendría siendo la tabla, que tendría un equipo en ascenso directo, 4 equipos en playoff, 5 equipos en mitad de tabla, 5 equipos en mitad de tabla baja y 5 equipos en descenso, que la verdad es que es un dato que a nosotros, por ejemplo, aficionados del Racing, en esta categoría nunca esperamos estar ahí abajo, pero es realmente duro, que bajen 5 equipos de una división. Entonces, vamos, obviamente esperemos evitar esa zona baja durante esta temporada porque tenemos otro tipo de ambiciones. Pero bueno, aquí tenemos todos los equipos que van a estar esta temporada en nuestro grupo, además de los que estaban el año pasado que han ascendido o descendido, que no he sido capaz de quitarlos, no sé cómo se hace y tampoco me voy a complicar la vida. Pero bueno, los 20 equipos del grupo son el Zamora, el Unionistas, el filial del Athletic de Bilbao, nuestro Racing de Ferrol, la Ponferradina, el Arenas de Guecho, el Avilés Industrial, el Mérida, el Baracaldo, el Cacereño, el Lugo, el Logroñés, el Mirandés, el Club Deportivo Coria, el Club Deportivo Extremadura, la Cultural y Deportiva Veronesa, la Unión Deportiva de Ourense, el Fabril y el Real Unión de Irún. Esos son los 20 equipos. Y vamos a empezar de baja tabla hacia arriba, ¿vale? Para dejar un poco la suspense de quién creo. Así, como ya os dije, primeras opiniones, opinión preliminar, antes de, por ejemplo, el Racing no ha hecho ni un solo fichaje. La Cultural, por ejemplo, ya se ha ido reforzando bastante. Hay equipos, sobre todo los que han descendido, que ya han hecho muchos movimientos, pero hay muchos equipos que aún no se sabe cómo se van a, digamos, reforzar. Así que recordemos, opinión preliminar. Cuando se acerque la temporada, seguramente una semana antes de que empiece la liga, haremos ya el pronóstico oficial del canal. Pero, primera opinión, para mí, el equipo que va a quedar último de la tabla es el Real Unión de Irún. ¿Por qué? Acaban de subir de segunda federación, es un equipo que yo creo que en esta categoría lleva muchos años sin competir bien. Creo que va a estar muy justo abajo, no creo que vaya a haber alguien que baje con muchísima diferencia del resto, pero viendo el resto de equipos que voy a poner en la zona baja, yo creo que algunos van a ser más fuertes en casa, van a tener a lo mejor plantillas más jóvenes, más dinámicas, con más talento, y el Real Unión, siendo un equipo que acaba de ascender, puede sorprender, obviamente, como ha habido muchos casos, pero para mí ahora mismo es de los equipos más flojos, siendo el siguiente la Unión Deportiva Extremadura, un equipo muy joven, con no mucha masa social, los equipos que han salido últimamente de esa zona tienen, digamos, vidas útiles muy cortas, y no suelen, digamos, tener buen recorrido en la categoría tampoco. Tercero por la cola voy a poner al Club Deportivo Coria, que creo que seguramente vaya a tener peor plantilla que el Extremadura y el Real Unión de Irún, pero creo que, por ejemplo, en casa se va a hacer muy fuerte, va a ser como el Arenteiro, ¿no? Los primeros años en esta categoría, que al final en casa te haces fuerte, ¿no? De hecho, no me sorprendería si se acaba salvando, pero ahora mismo tengo que poner equipos abajo y para mí va a ser uno de ellos. Luego, el siguiente por la cola va a ser el filial del Athletic. ¿Por qué? Es un equipo que ya el año pasado sufrió bastante hacia el final de la categoría y yo creo que de hecho la mayoría de los jugadores destacados van a acabar siendo cedidos a otros equipos de la categoría o incluso de segunda división. Entonces no sé si van a tener el talento para realmente armar un buen equipo que pueda competir con
con tantos planteles profesionales con aspiraciones mayores. Entonces yo creo que les va a costar salvar la categoría y les tengo como uno de los 5 equipos que van a descender, siendo el último equipo descendido. Y honestamente, o sea, me duele hacerlo porque a pesar de que sea un rival y que ellos no nos tengan ningún cariño, para mí, si puedo poner un equipo descendido, prefiero poner, por ejemplo, el Logroñés que el Lugo. Pero yo creo que el Lugo va a decepcionar mucho esta temporada. No me convence nada que hayan cogido a Borja del Ourense. Creo que, obviamente, lo que ha hecho en el Ourense es histórico. Me parece un muy buen entrenador, pero creo que va a tener muchas expectativas, mucha presión. No sé cómo de convincente va a ser el proyecto del Lugo. Últimamente, y es una realidad, la masa social del Lugo deja mucho que desear. O sea, nosotros, por ejemplo, hacia la segunda parte del año nos desinflamos. La gente pues estaba muy cansada, muy frustrada con el Racing y sobre todo en casa pues nos estaba costando. Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Lugo había más gente del Racing en el Anxo Carro que del Lugo. O sea, eso es una realidad. Entonces yo creo que van a decepcionar al final si hacen muy buen mercado de fichajes, hacen una campaña de abonados que, digamos, engancha mucho a la afición, a lo mejor para el pronóstico oficial le subo hasta mitad de tabla o incluso playoffs, puede ser. O sea, estos son primeras opiniones. Pero ahora mismo, si te tengo que decir 5 equipos que van a bajar, yo personalmente digo estos 5. Luego pasamos a mitad de tabla baja, donde yo creo que el primer equipo en salvarse va a ser el Cacereño. Cacereño que yo creo este año ya sufrió, se salvó creo que si no en la última jornada, en la penúltima. Un equipo siempre bastante humilde en la categoría, pero bueno, en casa se hace muy fuerte, tiene una afición bastante leal, bastante fiel y sobre todo en Cáceres rascan muchos puntos. Entonces yo creo que este año se volverán a salvar. Luego, el siguiente, el Baracaldo. Baracaldo que siempre es un equipo que os sorprende para bien o sorprende para mal. Me parece que nunca es un equipo aburrido. O sea, el año pasado, por ejemplo, luchó por el playoff, ha estado muchos años también peleando por no bajar. Yo creo que este año, después del hype del año pasado, van a sufrir por quedarse en la categoría, aunque creo que lo acabarán haciendo. Pero ahora mismo les voy a tener ahí. Después, el Arenas de Guecho, un perfil parecido, pero creo que tienen normalmente mejor habilidad de reforzarse con talento joven de la zona, bastante cedidos de clubes del fútbol profesional. Entonces creo que este año van a tener un plantel, digamos, más juvenil, más joven, más dinámico que el Baracaldo, del que de hecho ya hay muchos de los jugadores destacados del Baracaldo que se han ido a otros clubes de la categoría. Uno de los defensas que puse, por ejemplo, en los vídeos de posibles fichajes del Racing, fichó ya para la Cultu, por ejemplo. Entonces creo que el Arenas de Guecho va a tener mejor año que ellos. Luego, el siguiente, el Fabril. Creo que el Fabril tiene muchísimo talento, se va a reforzar bien con jugadores del juvenil. Creo que sobre todo en casa se van a hacer muy fuertes y el talento al final brilla. Creo que no va a ser un equipo que esté en la parte alta de la tabla como el Celta Fortuna ha estado durante los últimos 4 o 5 años, porque al final es un equipo que se, digamos, consolidó muy bien en la categoría. Creo que el Fabril va a estar en los puestos bajos, pero tampoco creo que vaya a sufrir por bajar este año. Y luego, el último equipo de esta zona, yo creo que va a ser el Avilés Industrial, que le va a pasar un poco, en mi opinión, parecido al Baracaldo. Es un equipo que el año pasado compitió muy bien, sobre todo durante distintas rachas de la temporada, pero muchos de ese talento se va a ir. Javi Cueto se va, Babín ya ha dicho que se va y era una de las piezas fundamentales, sobre todo como líder de ese equipo. Entonces yo creo que este año les va a costar reponerse, creo que van a empezar flojos, seguramente acaben más fuerte la temporada y yo creo que se salvan cómodamente, pero estando en esa mitad de tabla baja. Luego, en la mitad de tabla pura, el primer equipo que tengo es el Logroñés, que honestamente es un recién ascendido, pero es un club histórico que va a tener presupuesto, va a tener un proyecto al menos a medio largo plazo ambicioso para mirar a los puestos de arriba y creo que no va a sufrir mucho esta temporada para afianzarse en esa mitad de tabla. Después creo que va a estar el Unionistas, que para mí lo mejor que tienen es, digamos, ese
ese campo local, esa afición que nunca les falla, siempre está ahí. Siempre se refuerzan bien de jugadores jóvenes con hambre en la categoría y creo que este año van a estar, pues eso, novenos, décimos, mirando más hacia arriba que hacia abajo y va a ser un proyecto ambicioso. Como el de, para mí, la mayor revelación de esta temporada, como os digo, a día 25 de junio, habrá que ver después del mercado de fichajes si sigo opinando lo mismo o no, pero a día de hoy voy a poner octava a la Unión Deportiva Ourense. Yo creo que van a sorprender mucho, creo que van a tener jugadores jóvenes con mucha hambre, creo que la afición va a ser una de las más entregadas de la categoría, al final son muchos años sin estar en la tercera categoría del fútbol nacional. Creo que Okouto va a ser una caldera, creo que se va a llenar, empiecen bien o mal la temporada, la gente va a tener mucha hambre de salvar la categoría y si las cosas empiezan a salir bien, creo que van a coger mucha inercia, sobre todo en casa, y creo que va a ser un equipo muy difícil de batir. Honestamente, si ahora mismo tuviese que echarles para arriba o para abajo, echaría para abajo. No les veo entrando en playoff, pero les veo como un equipo que de cada 3 partidos en casa mínimo te gana uno y te empata otro, y luego fuera de casa va a ir a morder, va a intentar rascar puntos de donde pueda. Entonces, con una dinámica así, es fácil estar en la parte alta de la tabla en vez de la parte baja. Por lo tanto, les tengo octavos. Luego, séptimos, para mí, lo que va a ser una de las decepciones, digamos así, entre comillas, el Mirandés. Porque un equipo recién descendido seguramente tenga como mínimo el objetivo de entrar en el playoff, pero vimos lo que le pasó al Racing después de descender. Y creo que el Mirandés, de hecho, es un equipo con menos proyecto, menos masa social que el Racing, que siempre ha tirado en segunda de jugar en el fútbol profesional, entonces ha podido atraer a jugadores jóvenes de otros clubes para formar parte de su proyecto. Este año va a tener que tirar de una planificación deportiva totalmente distinta, un estadio completamente nuevo, que a ver si son capaces de llenarlo en esta categoría. Fuera de casa yo creo que les va a costar mucho. Aún así, yo creo que por puro talento y presupuesto van a tener que tener unas expectativas, pero me preocupa lo que os digo, sus ambiciones de playoff a día de hoy no creo que las cumplan y vamos a ver después del mercado si no les tengo incluso más abajo. Y finalmente, el último equipo que voy a tener en esta zona, nos queda, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 6 equipos, la Cultu, el Mérida, el Pontevedra, la Ponferradina, el Racing y el Zamora. El último equipo que voy a tener es el Pontevedra. Muchos a lo mejor lo dirán que es porque es el Pontevedra y les quiero poner fuera del playoff. Para mí, honestamente, si quedan sextos, sigue siendo una muy buena temporada. Es un equipo que el año pasado era recién ascendido y fue obviamente la revelación de la categoría. Estuvo a nada de meterse en el playoff y de hecho yo creo que el año que viene van a tener peor plantilla porque mucho de su talento ya se ha ido. Hay un jugador que se llama Alcorcón, que ya estaban rabiando en Twitter los aficionados, los pocos que tienen. Y yo creo que el año que viene van a tener peor equipo y la afición va a estar menos enganchada, entonces creo que les va a costar. De hecho, ahora mismo, como un poco pronóstico a futuro, si tuviese que decir equipos que tengo en la zona alta que van a bajar, os diría el Pontevedra, el Mirandés y la Unión Deportiva Ourense. Y equipos que podrían subir, seguramente el Lugo a lo mejor me convence un poco más y les subiría un poco. El Baracaldo puede ser e incluso a lo mejor el Avilés. Entonces, en estos dos sobre todo tiers, son muy variables para mí, puede cambiar mucho. A día de hoy creo que sigue habiendo un proyecto ambicioso, es una ciudad grande que si acaba enganchando a la gente, pues es un proyecto que puede atraer a jugadores, pero yo ahora mismo no les veo entrando en playoff, de hecho tiraría por que fuesen más hacia abajo que hacia arriba, pero tendremos que ver. Pero a día de hoy, 25 de junio, tengo al Pontevedra sexto en la tabla. Quinto tengo al Zamora, que creo que sobre todo por presupuesto es de los más altos de la categoría, tienen una buena planificación deportiva, no sé quién está detrás del proyecto, quién es el que decide los fichajes o no, pero suelen, la verdad, tener buenas incorporaciones y yo creo que van a hacer un año decente. Este año han estado a punto de subir a segunda, creo que este año se van a meter en playoff. Detrás de ellos yo creo que va a estar el Mérida, que para mí va a ser una de las revelaciones. Lleva bastantes temporadas ya compitiendo muy bien en la categoría.
tienen el potencial de ser uno de los equipos más grandes de la categoría, por ciudad, por afición, por historia, por todo. Y creo que van a tener una temporada muy, muy notable. Pero menos notable que para mí los tres equipos punteros de la categoría. Para mí son seguramente, a lo mejor no durante toda la historia, pero a día de hoy los tres equipos más grandes de la categoría, que son el Racing de Ferrol, la Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa. Para mí lo son. Si miras históricamente, el Baracaldo tiene muchísimas temporadas en segunda, muchas más que la Ponferradina. El Lugo ya está mucho en segunda, se puede comparar con la Ponfe, están ahí. Obviamente el Ourense, el original, sería un club más grande que la Ponferradina, en mi opinión, pero no es el mismo club. El Pontevedra, obviamente, si es históricamente, está ahí, pero en los últimos 10, 15, 20 años, para mí, sin duda, son estos tres clubes, que son indiscutibles de la tercera categoría y siempre luchando, si no estando en la segunda división. Para mí, ¿cuál va a ser el más flojo de los tres? La Ponce. Y me puedo equivocar, y honestamente, ojalá equivocarme, prefiero que quede más alta la Ponce que la Cultu. Yo que, por ejemplo, soy de Valdeorras, para mí la Ponferradina, vamos, me queda más cerca que ir a ver al Ourense. Literalmente, es un club que le tengo muchísimo cariño a todo el Bierzo, a todos los bercianos. Os mando un beso, ojalá subáis, ojalá subamos de la mano. Pero a día de hoy os voy a poner como terceros, porque creo que los otros dos clubes van a hacer las dos mejores plantillas del grupo, de la categoría, y la cosa es quién creo que sube directo y quién creo que queda segundo como puntero de la zona de playoff. Pues no voy a no voy a complicarme mucho. Muchos me llamarán optimista, muchos me llamarán casero, muchos me llamarán incluso calificativos peores, pero para mí el equipo que va a quedar primero de la categoría en 2026-2027, que en junio de 2027 estará celebrando el ascenso directo, va a ser el Racing de Ferrol, quedando la Cultural segunda. ¿Por qué pienso eso? Y honestamente puede cambiar mucho, y a lo mejor en agosto, después de la pretemporada de montar la plantilla, cambio completamente de opinión. Es muy plausible, es muy probable, pero a día de hoy, todas las sensaciones que me ha dejado Alex Vázquez en cuanto a sus opiniones y críticas del año pasado, de qué se hizo bien, qué se hizo mal, me ha dejado muy tranquilo, porque creo que dijo lo que todos estábamos pensando, que se trajo talento pero no se hizo un equipo, que él al final no decidió realmente el entrenador que traer, no se valoró la parte, digamos, personal y psicológica de lo que viene siendo formar un equipo, hacer una plantilla y no traer simplemente distintas piezas. Creo que este año ha empezado perfectamente el mercado, renovando a los dos jugadores más regulares y seguramente más profesionales del año pasado, que fueron Álvaro Ramón y Fabio González. Creo que los rumores que han empezado a surgir, Ger Novoa, para mí uno de los mejores defensas de la categoría, de la Iglesia, uno de los jugadores más talentosos de la cantera del Celta, solo hay que escuchar las opiniones de los aficionados del Celta, que ellos mismos dicen que por talento debería estar en la primera plantilla. Y el extremo de Algeciras, que honestamente no conozco mucho de él, pero bueno, veremos si finalmente pasa o no. Luego, la contratación de Javi Vázquez, que honestamente no sabía mucho de él, pero la gente que ha hablado cuando empezaron a salir los rumores, todas las opiniones eran súper positivas. La gente de Algeciras estaba deseando que continuase en el proyecto. Y para mí, sobre todo, en su rueda de prensa, todo lo que ha ido diciendo sobre su planteamiento táctico, técnico, lo que él valora en futbolistas, en una plantilla, en un proyecto, me deja muy tranquilo. Y creo que la Cultu justamente va a tener igual o mejor plantilla, igual o mejor masa social, pero va a tener la presión que tuvimos, por ejemplo, nosotros el año pasado. De acabas de descender, tienes las ayudas por descender, entonces tienes la presión de subir sí o sí. Nosotros ya llevamos un año en primera ref, nos hemos ya consolidado, nos hemos refrescado la mente, no tenemos esa misma presión y creo que vamos a tener realmente mejor plantilla que el año pasado, teniendo menos presión y menos expectativas. Entonces, a día de hoy, a 25 de junio de 2026, yo pienso honestamente que el Racing de Ferrol queda campeón del grupo 1, siendo los candidatos al playoff la Cultural, la Ponferradina, el Mérida y el Zamora. Y los descendidos el Lugo, el Athletic B, el Coria, el Extremadura y el Real Unión de Irún.
Dejadme vosotros en comentarios lo que pensáis de esta tier list, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, qué equipos creéis que van a sorprender, cuáles van a decepcionar, qué opináis sobre todo del Racing a día de hoy, eso que no ha habido realmente salidas, no sabemos qué jugadores con contratos no van a seguir, qué fichajes vamos a tener, qué jugadores van a renovar, etcétera. Pero, ¿cuáles son vuestras expectativas, vuestros pronósticos a día de hoy? Dejármelo en comentarios. Quiero saber vuestras opiniones y responderos a vosotros. Así que nada, si os ha gustado, darle like, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Opa Racing.